Eso también se fue, quedó todo para nada, quedó todo para nada, todo. A partir de 1960, aquel auge industrial de trabajo y desarrollo comienza a entrar en crisis. Hubo un severo aumento del desempleo y un descenso en el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que genera un serio conflicto social. En 1961 se gesta la Central de Trabajadores del Uruguay y desde los sectores más radicales comienza a formarse la lucha armada. Entre diciembre de 1964 y diciembre de 1965, los precios aumentaron en un 88%. Hubo un aumento de conflictos entre enero de 1964 y marzo de 1965. Se generaron 650 movilizaciones, casi 2 por día en un año. La movilización obrera se radicaliza y desde el gobierno se implementan las medidas prontas de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas. Desde la izquierda se gesta el MLN Tupamaros, guerrilla urbana que realizó acciones contra bancos y otras entidades del gobierno. José Mujica, actual presidente de la República, fue uno de sus miembros. En ese contexto, por aquí y por allá hubo gente que pensó que el Uruguay iba a un golpe de Estado y que había que prepararse para enfrentar ese golpe de Estado. Este es el origen del milenio. Unemployment is rising in the cities. Slum towns grow up. Health and education deteriorate. The cost of living rises, but wages stand still. Uruguay is the country in Latin America that gets poorer all the time, every day. Uruguayos sin trabajo y sin posibilidades de alquilar una vivienda llegan a Nuevo París y comienzan a establecer los llamados canteriles o asentamientos. El poder adquisitivo se había reducido muchísimo, la gente no podía mantener un alquiler en otros barrios y vino a vivir a esta zona. Y también se crearon asentamientos. Si bien es cierto que antes existían lo que llamaban canteriles antes, y fue en la época de la década del 70 que se fueron creando, y a partir de ahí, ¿verdad?, que se fueron creando nuevos asentamientos. Y ahí hubo un aumento también de la población, siempre debido a factores económicos. El factor económico es el determinante de crecimiento, en definitiva, de los barrios, ¿no? El 1 de marzo de 1972 asumía la presidencia Juan María Bordaberry, padre del actual senador Pedro Bordaberry. El 12 de febrero de 1973, Bordaberry asegura con los militares su continuidad en la presidencia. El 27 de junio da un golpe de Estado disolviendo el Parlamento, comenzando un periodo nefasto para la historia de nuestro país, la dictadura. En respuesta a este hecho, ese mismo día a las 5 de la tarde, los trabajadores de nuestro país comenzaron la huelga general más larga de la historia del Uruguay, y duró 15 días. El país estuvo detenido por los trabajadores intentando frenar el comienzo del gobierno militar. Resistieron durante días, pero los militares presionaron y reprimieron en las fábricas. Muchos trabajadores perdieron sus puestos de trabajo. Muchos fueron perseguidos, encarcelados y asesinados. Nuevo París, como barrio de trabajadores, fue muy resistente a la dictadura. Muchos vecinos buscaban la forma de movilizarse. Mi madre, cuando tenía mi edad, participó en varias marchas estudiantiles que fueron reprimidas por los bomberos y policías. Pero lo hacía escondida de mis abuelos, quienes nunca se enteraron que participaba en estos movimientos. Como ella, muchos jóvenes salían a las calles y buscaban la forma de expresar su posición. Por el barrio, muchos vecinos se movilizaban. Miriam fue uno de ellos. Debido a su actividad opositora al régimen, las Fuerzas Armadas le impidieron trabajar como maestra en las escuelas públicas, pero logró continuar con su profesión en el Colegio San Francisco de Asís.
Y eso que decías de que en la dictadura no te dejaron trabajar más, ¿cómo se vivió desde el punto de vista del barrio esos momentos? Bueno, el barrio Nuevo París resistió mucho a la dictadura. O sea, nos reuníamos en casas de familias o en pequeños clubes de la zona, siempre tratando en lo posible de pasar desapercibidos para que no nos siguieran, no nos agarraran. Y a los compañeros que sí fueron presos y torturados, tuvimos la suerte de que no nos descubrieran, no, como se dice vulgarmente, no cantaron nuestros nombres, sino íbamos todos para adentro, íbamos todos. Pero el barrio Nuevo París, Belvedere, La Teja, Paso Molino, eran barrios muy resistentes a la dictadura. Vivíamos comunicándonos con otros grupos, yendo a manifestaciones que eran permitidas, hasta que eran permitidas. Sí, yo en ese sentido tuve, es cierto, un compromiso muy fuerte en la época de la dictadura. No se podía hacer reuniones, estaban, como ustedes saben, recortadas todas las libertades. Y junto con algunos vecinos nos propusimos la tarea de empezar a nuclear gente, de empezar a hacer actividades sociales, para encontrar nuevamente un ámbito de participación entre nosotros, ¿verdad? Y con todo el que se quisiera arrimar. Y bueno, y elegimos la Asociación de Fomento de la Tierrita. Y ahí estuve 10 años de mi vida trabajando, participando, armando espectáculos, levantamos servicios de salud. Bueno, hicimos un montón de actividades, siempre con el objetivo de que la gente tuviera encontrar un espacio de verdad, de nucleamiento en épocas que estaba precisamente prohibido. Los gremios de las industrias que habían acá en la zona, ¿tuvieron influencia en esa resistencia? Tuvieron, sí. Eran sindicatos fuertes. El sindicato del cuero es un sindicato aún muy fuerte. También el sindicato de la construcción también, y el sindicato de la metalúrgica, porque hay algunas fundidoras de metales por acá y grandes armadoras de autos y de otras industrias relacionadas a la metalúrgica, que sí eran muy resistentes los sindicatos, muy perseguidos, y sabemos de muchos vecinos que fueron presos y torturados por la dictadura, ¿no? Yo conozco varios amigos míos que tuvieron el penal de libertad muchos años y salieron muy mal. La lucha que llevaron adelante los vecinos organizados, los gremios de trabajadores y estudiantes fue fundamental para lograr la recuperación de las libertades perdidas. La censura militar ya no es la misma que en años anteriores y comienzan a surgir diversos medios de prensa contestatarios al régimen. En febrero de 1983 sale en Nuevo París el primer número del periódico barrial más viejo de Montevideo. Carlos Torrado, un vecino de la calle Santa Lucía, es responsable de llevar adelante esta idea sin interrupción desde aquellos años hasta el día de hoy. Justamente en el año 83, un año en el cual se podía decir comenzaba la transición de
digamos, el paso de la dictadura a la democracia. Y se empezaban a movimentarse muchas cosas en el barrio, a movilizarse el barrio, ¿viste? Había mucha gente acá que se empezó a mover las cooperativas de vivienda, una movilización tranquila porque la cosa todavía estaba media brava, pero se empezaban a mover, ¿viste? Reuniones en el colegio, reuniones en las cooperativas. Y además había gente que estaba haciendo cosas, ya sea deportivamente, en el deporte, culturalmente y todas esas cosas. Y nadie se enteraba. Es un problema que hasta el día de hoy lo seguimos arrastrando, ¿no? Pero a su vez también estaba que el club, por ejemplo, el Lanza de repente empezaba a hacer patín, empezaba a hacer actividades. Acá en el colegio también se hacían actividades. Entonces eran todo un montón de cositas por todos lados. La Tierrita, una institución que hizo mucha fuerza en ese momento, también se movilizó enormemente en aquel momento, ¿viste? También hacía actividades, empezaba con el teatro, empezaba a movilizarse, era movilizar porque estaba todo quieto, la cosa no era paz.